empezar nomás, si les parece. Somos bastantes en la sala, unos 130 participantes. Les quiero agradecer mucho que estén presentes hoy. La verdad que valoro mucho que estén frente a una pantalla a esta hora y después seguramente de un día con mucha pantalla y con mucho trabajo. Para todos los que son docentes estoy seguro que hoy fue un día duro, como son estas semanas. Quiero decirles que este seminario se ofrece por la dirección, está habilitado por la dirección de pregrado de la Universidad O'Higgins, donde trabajo como profesor asociado, y está destinado a profesores y profesoras de todas las áreas, y la verdad de todos los niveles educativos, aunque voy a poner el foco en educación media y educación superior. Estoy muy contento de que tenemos gente de toda Latinoamérica, realmente de toda Latinoamérica, ahora vamos a ver eso. Se está transmitiendo por Zoom para quienes se inscribieron previamente y también por Facebook Live en mi cuenta, que es una cuenta profesional, no personal, así que pueden usar un foro u otro y escribir, hacer preguntas, participar en un foro y en otro. Los dos están habilitados. La dinámica que vamos a seguir durante aproximadamente una hora es que los micrófonos y cámaras están apagados, eso para resguardar el ancho de banda y también para que no haya una superposición, pero ustedes pueden ir elaborando preguntas por el chat o comentarios en Facebook Live. Daniel Bautista me va a ayudar con eso, va a moderar los comentarios y asistirnos técnicamente también si tienen dudas técnicas. Y vamos a hacer 2 pausas para preguntas y ahí vamos a intercambiar pareceres. Y lo primero que vamos a hacer es ver quiénes somos. Entonces, les pido, por favor, que con su celular, con su compu, vayan a menti.com, a la página web menti.com, y ingresen el código que ven en pantalla, 650403, y nos cuenten, tanto los que están en Facebook como en Zoom, que nos cuenten de qué país son. Que nos interesa mucho saber cómo está configurada la sala. Como somos tantos, lo vamos a hacer de esta manera. Así que vayan votando, vamos a dar un minuto, elija la opción, el país en el que están. Vamos a hacer como un mundial de países, la Copa América de países. Entonces, la instrucción es ir a la página menti.com y una vez que entran les va a pedir un código. El código es 650403. Y ahí va a aparecer una diapositiva y luego otra. La primera es para vernos y entender en qué país estamos. Se está confirmando la brecha que indica la bibliografía, la brecha entre Hispanoamérica y Brasil. Así que hay mucha diversidad de países hispanohablantes, pero poca presencia brasilera. A ver si hay algún brasilero o brasilera en sala que pueda, o alguien que se haga pasar, ¿no?, por brasilero o brasilera. Así, bueno, unos segundos más. El número es 650403. Con ese código pueden entrar. ¡Ay, República Dominicana! ¡Qué lindo! Tenía un viaje pendiente a un congreso este año y aparentemente no va a poder ser. El Facebook, para los que se quieran conectar, es navarro.escritura. Bueno, ahí estamos, entonces sigan votando nomás, pero vamos a ver, bien, tenemos 2 personas de Brasil, aunque no sabemos si se hicieron pasar o son realmente. Ahí la mitad de la sala es de Chile, tenemos gente de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Ecuador, de República Dominicana, de Perú, de México. Qué lindo, la verdad que me encanta. Esta es mi parte favorita. Y lo que vamos a hacer es pasar a una pregunta más. Ahora ya están todos en Menti, así que es más rápido. Queremos saber en qué nivel educativo trabajan. Y acá pueden poner más de una opción, ¿no? Porque alguno quizás trabaje, no sé, en educación terciaria y universitaria, en secundaria y primaria. Vamos a ver un poco cómo está configurada la sala también en ese sentido.
Bueno, ahí tenemos, estamos viendo en vivo, están viendo, ¿cierto? Estamos viendo en menti.com con el código 650403. Estamos viendo que, la verdad, tenemos gente de todos los ámbitos educativos, así que los voy a invitar, sobre todo los que son de primaria, de primera infancia, que piensen en qué medida las actividades y los datos que vamos a compartir son relevantes para sus ámbitos también. Aunque incluí un ejemplo de básica, de primaria, porque imaginaba que podía haber algunas personas de esos ámbitos. Bueno, entonces ya sabemos más o menos, por lo menos, quiénes somos en términos de ámbitos educativos y de países. Vamos a volver a la presentación PowerPoint y ahora sí, vamos a empezar formalmente nuestro seminario. Nuestro seminario se titula Cómo diseñar tareas que motiven, se entiendan y promuevan el aprendizaje. Entonces, empezamos. Ahí estamos. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a abordar una pregunta didáctica concreta respecto a técnicas o estrategias o teoría para diseñar tareas que motiven, se entiendan y promuevan, lo primero que tenemos que hacer es abordar cuál es el problema o la problemática concreta que estamos discutiendo en este caso, ¿no? Porque si no hubiera una problemática, si no hubiera un problema, entonces no tendría sentido la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, vamos a empezar con instrucciones típicas que uno encuentra en la escuela secundaria, que uno encuentra en la universidad, que uno encuentra también en la escuela primaria. Escribe un ensayo, elabora un informe, lea o compare dos teorías. Estoy seguro, y si no pueden ir ahí comentando por el chat, que todos ustedes, todos nosotros, en algún momento hemos pedido una tarea así, todos nosotros nos han pedido una tarea así, y por otro lado, nuestros colegas siguen pidiendo tareas de este tipo. Ahora, también tenemos que decir que hay cierta conciencia, ¿no?, en la comunidad educativa respecto de que estas instrucciones son insuficientes, ¿no? Entonces, en los últimos años se ha visto una mejora, ¿no?, respecto a estas tareas, y lo que encontramos es que hoy en día los profes, en lugar de estas tareas, piden tareas como las siguientes. Escriba un ensayo en Times New Roman 12. Lea con atención. Elabore un informe claro. Compare distintos aspectos de las teorías. Bueno, les pregunto qué opinan, ¿no? ¿En qué medida hemos logrado un cambio sustancial respecto de las tareas previas? Bueno, la verdad que no ha cambiado mucho. A pesar de que estamos dando algunos detalles más de nuestras expectativas, el problema que estamos tratando de delimitar sigue presente. En una publicación del año 2013 que pueden consultar, está disponible, se publicó en México, un artículo de título Trayectorias de formación en lectura y escritura disciplinar. Si lo googlean lo pueden encontrar. Hicimos una encuesta a profesores de todas las áreas de una universidad y les preguntamos justamente si daban instrucciones de escritura, ¿no? Y les voy a compartir un testimonio de un profesor de historia que es representativo de lo que dijeron muchos otros. ¿Dan instrucciones de escritura? Nos respondió, pautas formales, sí. Se les da explícitamente. 5 carillas, Times New Roman 12, los márgenes, interlineados y la manera de citar. En general, lo hacen mal, pero se les pone explícitamente. Y nada más. Entonces, lo que vemos en este testimonio, solo a modo de ejemplo, es que cuando existen instrucciones, muchas veces se quedan en aspectos superficiales y además la propia persona que da las instrucciones no ve que eso tenga demasiado impacto, no ve que tenga demasiados resultados. ¿Cuál es la perspectiva de los estudiantes sobre este asunto? Bueno, en un artículo de título Los desafíos de la escritura académica, está en prensa, se va a publicar el año que viene en la revista Onomasein, estamos ahí en cola de publicación. Hicimos algo parecido, pero con estudiantes, en este caso de otras universidades y de otros países. Este es un panorama que va más allá de la universidad particular.
En este caso es el testimonio de una graduada de filosofía de una universidad chilena. Ella nos dijo, hay uno que otro curso sobre investigación, pero nada que enseñe a plasmar ideas o te presente la estructura básica de un texto de estas características. El alumno finalmente termina aprendiendo por ensayo y error, lo que cuesta muchas veces no solo la nota de una asignatura, sino que también afecta a la confianza del alumno sobre sus propias capacidades académicas. En ese sentido, por lo menos yo avancé sola, sin ayuda. Entonces, como ven, en este testimonio, que lo mismo es parte de un panorama general, en una encuesta bastante grande que hicimos de preguntas abiertas, los estudiantes reportan que aprenden por ensayo y error, de forma solitaria, y lo que hacen en sus escritos y que nadie les explicó ni enseñó, tiene efectos en sus calificaciones. Bueno, ¿qué pasa con las expectativas sobre las tareas? Vamos a ir a algunas tareas concretas. No sé si está por ahí en la sala Daniela, que fue una de mis colegas en la que me inspiré para esta investigación. En un artículo que publicamos el año pasado en una revista colombiana, Teorías implícitas sobre escritura académica y su enseñanza, pueden descargarlo si quieren. Hicimos una encuesta masiva con unos 9.000 estudiantes, nos respondieron casi 9.000 estudiantes, así que son resultados altamente representativos, y entre las varias cosas que les preguntamos qué era comparar. Entonces, uno diría que en el ámbito universitario comparar es algo obvio, todos sabemos lo que es comparar, y en ningún caso tenemos que detenernos a explicar qué es comparar. Hicimos una distinción entre tres cohortes en esa encuesta masiva. La cohorte de ingreso, que son los estudiantes anotados en una universidad chilena tradicional, pero que todavía no habían tenido clases. Los estudiantes que llamamos de transición, que ven en el gráfico en el medio, que son los estudiantes de tercer año. Y los estudiantes de egreso, que son los recién graduados, ¿no? Y les dimos tres opciones. La opción 1 era que comparar es mostrar diferencias. La opción 2 es mostrar coincidencias, y la opción 3, las dos cosas, diferencias y coincidencias. Entonces, las invito a que hagan sus apuestas respecto de cómo fue la distribución de esas respuestas. El contraste fue altamente significativo, muy, muy contrastante, entre lo que respondió un grupo y otro. Y además les pregunto a ustedes mismos, ¿qué creen que es comparar? Porque en el fondo tiene que ver con expectativas compartidas, no hay una definición absoluta en todos los casos respecto de cuál es la expectativa o cuál es la respuesta correcta a un pedido de comparar. Bueno, ahí lo tenemos. Encontramos que los estudiantes anotados en la universidad, que estaban por tener su primera clase, uno de cada tres creía que comparar era mostrar coincidencias. Solo las coincidencias. Entonces, compare a Marx y Weber, solo voy a mostrar las coincidencias. Y a partir de ya segundo o tercer año en adelante, hay un consenso masivo en cerca de más del 90% de los estudiantes respecto de que comparar incluye tanto diferenciar como mostrar coincidencias. Entonces, en este ejercicio bastante simple, lo que encontramos para ir acumulando evidencias es que en la misma comunidad educativa, los estudiantes que están empezando tienen una expectativa que quizás viene de la escuela, no sabemos, respecto de qué es comparar, que choca con la expectativa de sus profesores y los compañeros más avanzados. No lo muestro acá, pero también le preguntamos a los profes lo mismo. Y los profesores coincidieron en que era tanto comparar, tanto coincidir como diferenciarse. Bueno, vamos a seguir viendo evidencias de este problema, y quería invitarlas a que pensemos en los ámbitos de conocimiento, ¿no? Porque hasta ahora estábamos hablando de expectativas transversales, ¿no? a los diferentes ámbitos. Vamos a pensar en el ámbito de la ingeniería y en el ámbito de la filosofía. Les voy a pedir que se imaginen un filósofo y que se imaginen un ingeniero. Así traigan a su cabeza imágenes de un filósofo y un ingeniero.
Bueno, ustedes saben que la Real Academia dice que el masculino es genérico, y por tanto, cuando dije un filósofo o un ingeniero, ustedes seguro que se imaginaron tanto ingenieros como ingenieras, ¿cierto? Tanto filósofos como filósofas. Bueno, en realidad seguramente no. En realidad seguramente nos imaginamos eso que vemos ahí, que es una asociación de género a cierta profesión, y que no nos gusta nada, pero ese es otro asunto. Hay filósofos y filósofas, hay ingenieros y hay ingenieras. Bueno, entonces, imaginemos filósofos, filósofas, ingenieros, ingenieras, y pensemos en si la resolución de una tarea es idéntica, si le pedimos lo mismo a unos y otros, si van a escribir de la misma manera o no. En un Fondesit que terminó el año pasado y en un trabajo que está todavía en elaboración, espero que se publique pronto, analizamos 40 tesis de pregrado de futuros ingenieros y futuros filósofos. Y medimos la frecuencia cada 1000 palabras en un trabajo súper grande con equipos. Todos los trabajos que estoy mencionando involucran un montón de personas. Medimos cuántas veces aparecían fenómenos de mitigación y cuántas veces aparecían fenómenos de refuerzo. La mitigación y el refuerzo probablemente es algo que muchos de ustedes nunca pensaron o no identificaron con esos términos, pero sin embargo es un fenómeno que está asociado a diferentes ámbitos. Mitigar significa usar partículas, recursos como quizás, podría ser, elementos que lo que hacen es negocian nuestras afirmaciones, negocian con el lector, restringen su alcance, su grado de verdad. En cambio, el refuerzo es cuando usamos modificadores como sin duda, se demuestra, se ha demostrado, y lo que hacemos ahí respecto de nuestras afirmaciones es colocarles un refuerzo de verdad, un refuerzo respecto de su alcance, y cerramos la negociación respecto del lector. Le estamos diciendo al lector, esto es así y no lo voy a negociar. Bueno, la mitigación y el refuerzo es parte de un rasgo del lenguaje que algunos autores llaman metadiscurso. La pregunta es, ¿los ingenieros mitigan o refuerzan? ¿Y los filósofos mitigan o refuerzan en sus tesis para graduarse? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué expectativa tienen respecto de eso? Estos son datos duros empíricos. Nos pusimos a contar cada vez que aparecía quizás, cada vez que aparecía podría ser, y luego armamos un indicador cada 1000 palabras. Bueno, lo que encontramos es que los ingenieros y las ingenieras refuerzan más de lo que mitigan. Y por otro lado, los filósofos mitigan más de lo que refuerzan. Lo cual tiene sentido porque tiene que ver con cierta perspectiva epistemológica respecto de la construcción de conocimiento y de la negociación del conocimiento. En las humanidades, la mitigación frecuente, decía, ¿me escuchan? ¿Sí? Hubo como un corte de sonido. Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, decía que en las ciencias humanas, en general, la mitigación es muy central, mientras que en los textos más técnicos, la mitigación es más producida. Ahora, ese es el primer hallazgo. Podemos decir así como titular de periódico, los ingenieros refuerzan, los filósofos mitigan. Podemos pensar también de manera más chistosa que cuando uno construye un puente, un ingeniero civil, más vale que refuerce, ¿sí? Y que no demuestre tantas dudas respecto a los números que proporciona o las medidas para construir ese puente, aunque hay puentes que se caen, también sabemos. Pero por otro lado, quiero destacar cómo tanto en ingeniería como en filosofía, en ambos ámbitos se mitiga y bastante. Entonces, no es cierto que la escritura en ciencia, la escritura en ingeniería, la escritura técnica, no tenga estos rasgos de negociación con el lector. Pero bueno, ese es otro asunto. El punto acá es compartir con ustedes datos empíricos respecto de cómo hay ciertas expectativas de escritura que también dependen de los ámbitos disciplinares. Espero que esto lo publiquemos pronto, así podemos hablar con el artículo de la mano. Por otro lado, en otra investigación también muy cercana a publicarse en ese caso, lo que hicimos fue analizar cualitativamente 150 programas de pregrado o grado, se dice en otros países, en este caso de Chile, y nos fijamos
las tareas declaradas en programas de arte, de humanidades, de ingeniería, de ciencias de la salud y de ciencias sociales. Y esta pregunta de investigación es totalmente central para el seminario de hoy. ¿Cuáles ustedes suponen en sus respectivos ámbitos que serán las denominaciones, las etiquetas, sin ahondar más que eso, que los colegas usan para las tareas más frecuentes? Hagamos ahí las apuestas nuevamente. Bueno, ahí lo pueden ver, entre paréntesis, la frecuencia. Lo que encontramos, este es el hallazgo, que además es consistente con la bibliografía de investigaciones que se hicieron en otros países, como Canadá, por ejemplo. Lo que vemos es que las tareas más frecuentes son escolarizantes, son repetitivas, son poco innovadoras, hasta son aburridas, y de hecho son comunes a las diferentes áreas, ¿no? Entonces, prueba, examen, control, ensayo, ejercicio, esas son las tareas más frecuentes. Entonces, esto también nos habla de una realidad en donde en el aspecto curricular, de curricularización, más allá de lo que hagamos en el aula, aunque debería dialogar, ¿no? El programa como hoja de ruta con lo que hago en el aula, vemos también cierta tendencia a que las tareas sean muy repetitivas, con denominaciones comunes. Entonces, todos estos datos de investigación, algunos ya publicados, otros no, estos son los datos que recogimos nosotros en diferentes equipos, pero hay otros textos que levantan diagnósticos similares, hablan de un problema. Y este problema, una autora que me gusta mucho, Teresa Lilis, lo denomina la práctica institucional del misterio. Entonces, para caracterizarlo rápidamente, vamos a decir que las tareas tienden a ser, al menos en educación superior, escolarizantes y repetitivas, primer punto. En segundo lugar, hay muchas tareas con una misma denominación, ensayo, informe, comparación, a pesar de que esas denominaciones esconden expectativas muy diversas. Justamente hay expectativas sobre esas tareas que son a veces hasta opuestas. Por otro lado, veíamos cómo las disciplinas y las subdisciplinas tienen formas de comunicación y construcción de conocimiento distintas. Un ensayo en sociología cuantitativa no tiene nada que ver con un ensayo en historia o en filosofía, por ejemplo, y es probable que un mismo estudiante tenga que escribir uno y otro en una misma carrera, en una misma institución. Por otro lado, las instrucciones, veíamos, tanto de la perspectiva de los profes como de los estudiantes, muchas veces abordan aspectos sin importancia, superficiales, y además los propios profes no saben muy bien cómo explicar lo que saben, porque evidentemente una profesora de biología es alguien que sabe escribir en biología, es alguien que tiene claridad respecto de qué espera en un informe de laboratorio, pero muchas veces no tiene las herramientas pedagógicas, porque esto es algo que no se suele enseñar respecto de cómo hacer para que eso sea claro en sus estudiantes. Y quiero cerrar esta parte de la primera mitad de este taller con una cita de una autora norteamericana que me gusta mucho, Mary Schleppegrell. Ella trabaja específicamente con escuela, no con educación superior, pero como ven, el tema es transversal. Y en su clásico libro The Language of Schooling dice, en una parte dice, es un libro del 2004, las expectativas de los profesores sobre el uso del lenguaje pocas veces son explicitadas y lo que esperan se restringe sobre todo a advertencias imprecisas como usa tus propias palabras, muy tramposo eso, o sé claro, escribe bien, esa es mi instrucción. Las tareas de escritura se solicitan sin orientaciones explícitas respecto de cómo se estructura y organiza típicamente una clase particular de texto. Entonces, tenemos acá una primera panorámica con datos empíricos y con teoría también, y a través de diferentes niveles educativos y diferentes países respecto del problema de las tareas en contextos escolares. Lo que voy a hacer ahora es una pequeña pausa para que Daniel lea algunas de las preguntas. Puedes leer, Daniel, no sé, 3, 4, 5 preguntas, las comento y seguimos con la segunda parte, que seguramente es lo que están esperando, que es ¿qué hacemos con esto?
Ahí sí, ¿me escuchan? Te escuchamos. A ver, en el chat hay varios comentarios más que consultas, ¿ya? En el chat de Zoom, sobre todo sobre los aspectos del refuerzo y el ejemplo de los ingenieros y los filósofos, y en nuestro Facebook. Hasta ahora no tenemos preguntas, solamente buenos comentarios. Ah, bueno, bueno. Entonces, vamos a continuar. Vayan dejando sus preguntas. Si quieren, nosotros las vamos retomando. Igual al final de la charla va a haber un espacio de preguntas y nos vamos a quedar unos minutos conversando con ustedes. Entonces, aproveché para tomar agua, de paso. Vamos a ir entonces a lo que realmente estamos tratando de conversar hoy, que es cómo hacemos para dar instrucciones de escritura que de alguna manera se hagan cargo de ese problema. Entonces, esta segunda parte y última parte del taller lo pensé de manera súper concreta, entonces voy a dar indicaciones blanco sobre negro, si me permiten, con ejemplos probados en aula, y luego podemos, si quieren, en la parte de preguntas, elaborar un poco más teóricamente respecto de qué sustenta las recomendaciones que voy a dar. Incluso las voy a enumerar. Haga esto y esto y esto. ¿No? Después podemos ahondar en el fundamento. Entonces, la primera sugerencia, la primera recomendación es que partan, además es una instrucción, digamos, cronológica, empezamos por acá, es que relacionen las tareas que pidan con los objetivos y competencias de su curso. Es decir, que haya un diálogo entre la tarea que efectivamente pidan en aula y los objetivos que declararon en el programa, las competencias a las que tributa su curso. Ahí cada ámbito institucional tiene diferentes modelos curriculares, que puede ser por competencias, pueden ser contenidos, etc. Y la verdad que vincular las tareas con los objetivos y competencias curriculares no es difícil, no es difícil, porque resulta que la escritura es una competencia de alta demanda cognitiva que favorece el aprendizaje. Entonces, si la escritura es una competencia de alta demanda cognitiva que favorece el aprendizaje y nosotros estamos en ámbitos escolares, entonces naturalmente encaja en los objetivos de nuestros cursos. Primer motivo por el cual ese diálogo no es complicado. Sí requiere creatividad, digo, pero se da naturalmente. El segundo motivo es que la escritura, esto es un poco más, digamos, administrativo, la escritura puede servir como evidencia de aprendizaje. Esos productos textuales pueden dar cuenta de los procesos de manera indirecta, ¿no? Porque en realidad, para saber, digamos, si hubo aprendizaje o no, necesitaríamos un tipo de tomografía computada que todavía no existe para fotografiar la mente-cerebro. Entonces, una manera de recoger los aprendizajes, para recoger evidencias indirectas de los aprendizajes, es a través de productos escritos. Entonces, las tareas y los productos escritos en sentido amplio, ¿no? También pueden ser multimodales, con videos, con audios, etc., oralmente. Esos productos escritos funcionan como resultados de aprendizaje verificables. Entonces, eso hace que sea simple, que sea natural relacionar estos dos ámbitos. Y voy a darles un ejemplo. Miren, esto que les voy a leer es una competencia real de la carrera de enfermería de una universidad chilena. Esta es una de las competencias a las que tributa un curso. No lo inventé, sino que hay algún profesor o profesora que tiene que asegurarse que al terminar el curso sus estudiantes pueden hacer esto. La competencia dice así: comunica el resultado de su investigación a través de un medio oral y o escrito, proponiendo cuando sea pertinente proyecciones o mejoras a la salud de la comunidad local y o regional. Ese es el objetivo o la competencia. Entonces les pido que se imaginen qué tarea podemos idear, qué tarea podemos desarrollar para dar cuenta de esa competencia, para que esté articulada con esa competencia. ¿Qué se les ocurre? Miren, yo estuve pensando bastante y se me ocurrió esta tarea. No sé qué opinan. Obviamente una prueba, ¿cierto? Una prueba. Y además que sea individual y que sea presencial y ojalá con mucho nervio y ahí
con mucha presión, ¿no? No te copies, no abras la carpeta. Bueno, no, obviamente esa tarea ya está, esa tarea ya está. Entonces, les voy a dar un ejemplo, ahí están dando algunos ejemplos por el chat. Esta es una tarea que se podría hacer cargo de esa competencia. Transforme el contenido de este artículo científico, un artículo científico que incluimos en la bibliografía y que ese estudiante tiene que leer, en un afiche con recomendaciones de salud para los usuarios de un centro de salud familiar. Entonces, ¿por qué esa tarea es interesante? ¿Por qué esa tarea se vincula con ese objetivo? Y ahí ya les dejo un ejemplo concreto de una tarea que pueden pedir. Bueno, a ver, en esa tarea que les propongo como ejemplo, primero hay una transformación del conocimiento. Hay una transformación del conocimiento. Y esa transformación solo puede producirse de manera satisfactoria si hay una verdadera comprensión de la fuente. Si el lector, la lectora no entendió ese artículo científico de base, el afiche va a tener problemas conceptuales. Entonces, por eso ese ejercicio de transformación requiere una comprensión previa y por eso decía que es una evidencia de aprendizaje. En segundo lugar, esta tarea pone en juego otra competencia súper compleja, que es el manejo y selección de contenidos de fuentes autorizadas. Incluso podemos decir, busque algún artículo en la web que responda a ciertos criterios de calidad, y ahí estamos pidiendo más competencias de alta complejidad todavía. Por otro lado, esta tarea, a diferencia de lo que veíamos en ese catastro de programas de una universidad chilena, se vincula a formas de escritura que están fuera del aula. Digamos que un afiche o un tríptico no son formas típicas de aula, no son escolares, y en ese sentido son más motivantes, son más significativas. Incluso podemos colocarlo en un centro de salud real, ¿no? Podemos sacarlo del aula también de manera real. Y no porque el aula esté mal, y no porque no podamos pedir textos escolarizantes. El problema es solo pedir tareas escolarizantes. El problema es que solo sea el interlocutor el profe. Y en ese sentido, hay otro componente retórico fundamental que aparece en esta tarea, y es que esa escritura tiene un destinatario, tiene una situación comunicativa y tiene un propósito específicos. No estamos diciendo, escribe un resumen. En un resumen hay transformación. En un resumen hay selección. Estamos diciendo, ojo, este texto es para cierto lector, con cierto propósito y en cierto ámbito. Y eso cambia mucho la complejidad y el interés de la tarea. Y con eso pasamos a la siguiente recomendación. Una vez que ya relacionamos las tareas con los objetivos y competencias, nos vamos a la segunda recomendación, que es crear una situación comunicativa. Entonces, como les decía, si vamos a innovar una tarea, no hace falta innovar todas las tareas del curso, pueden probar innovando una o dos. Tenemos que evitar situaciones, propósitos y destinatarios que sean o implícitos, cuando uno dice un resumen, el destinatario implícito es el profesor o el propio estudiante, o puramente escolares. Ahí está el ejemplo de resumen del texto. Entonces, tenemos que proponer una situación comunicativa explícita, específica, y si puede ser, anímense, entretenida, que sea desafiante. Solo con hacer esto, solo si siguen este criterio, les aseguro que los productos y los procesos de aprendizaje van a ser muy diferentes. Y para darles un poco más de fundamento a esta recomendación, voy a proponer 3 conceptos de manera muy general, sin meterme en tecnicismos, que son género discursivo, propósito y audiencia. Género discursivo, propósito y audiencia. Cuando digo crear una situación comunicativa, me refiero a que especifiquen un género discursivo, especifiquen un propósito y especifiquen una audiencia. Género discursivo, bueno, un género discursivo es una clase de texto que se repite con cierta frecuencia y eso le da ciertas características esperables, genera ciertas expectativas dentro de cierta comunidad. Ahí ven algunos ejemplos que se pueden usar: tríptico, afiche, reseña, columna de opinión, estudio de caso, instructivo en video, discurso del ascensor. El discurso del ascensor siempre genera mucha curiosidad,
pongan en Google discurso del ascensor y van a ver rápidamente qué es, o en YouTube, hay muchos ejemplos, y el discurso del ascensor funciona muy bien en aula. Entonces, esos son clases de textos que están más o menos cristalizados, aunque como veíamos antes están en tensión, entonces quizás la reseña es distinta para un historiador o para un lingüista, y en otros ámbitos no existe como género. Entonces, primero definir, ponerle una etiqueta lo más específica posible y una descripción lo más específica posible al género discursivo, a la clase de texto. En segundo lugar, a ese género discursivo, añadirle un propósito explícito y específico. Porque en realidad, digamos, de la teoría básica del género discursivo, de Bakhtin, que conocemos desde los años 80, el género discursivo se define por tener un propósito. Eso es lo principal. Una vez que nosotros definimos un propósito específico, todos los demás elementos discursivos, de audiencia, de tono, de estructura, se van ordenando. Entonces, propósitos posibles pueden ser divulgar información especializada a pacientes o tutores, que era el ejemplo que veíamos antes, levantar evidencias científicas a partir del estudio de un sujeto o grupo, ese es un estudio de caso, o contrastar fuentes, sacar conclusiones y adoptar una posición en un informe de lectura o en un informe de coyuntura. Entonces, género discursivo, una clase de texto más o menos estable, ojalá creativa, ojalá distinta, propósito, añadido como, digamos, brújula a ese género discursivo, y por último, audiencia. ¿Quién va a leer o a quién va destinado ese texto? Aunque nunca se ponga en práctica, aunque se puede, ojalá se ponga en práctica, ojalá a la audiencia real le llegue, y si no, será una audiencia imaginada en el texto. Entonces, la audiencia, incorporar una audiencia de manera explícita, tiene efectos tremendos en los textos. Recuerdo una experiencia en el PRODEAC en Argentina, en la Universidad General Sarmiento. Los estudiantes tenían que escribir informes de coyuntura que no tenían destinatario, el destinatario era el profe, y en una colaboración los profes empezaron a pedir que el informe de coyuntura tuviera como destinatario un inversor o una inversora que tenía que decidir si invertir en petróleo o en turismo o en qué. Entonces, al colocar, aunque sea de manera imaginaria, una audiencia como un inversor, cambia completamente la exigencia retórica, porque tenemos que tratar de convencer a cierta audiencia y no a otra. Además cambian los supuestos, ya no tenemos como lector un profesor, no sé, que nos quiere, que nos conoce, que sabe lo que queremos decir, eso se acabó, y hay que tratar de construir un texto para otro, y esa es una competencia central, esa es una competencia muy importante. Entonces, ahí tenemos nuestras dos primeras recomendaciones. Vayan anotando preguntas, si tienen comentarios. Federico, vamos a ir a la... ¿Sí? hay algunas preguntas en el chat. Edgar pregunta, ¿qué tipo de textos recomiendas para que un profesor de grupo de primaria describa una estrategia de lectura y escritura? Bueno, la verdad que no incluí textos de primaria, pero me hago cargo de la pregunta, que me interesa. Y hay una clase de texto, género discursivo, que ha sido muy trabajado, sobre todo en la Escuela de Sydney, el enfoque basado en géneros discursivos de la Escuela de Sydney, y después si me escriben les puedo pasar bibliografía y demás, y que yo mismo lo he probado con estudiantes de primaria, el año pasado con estudiantes de tercer grado en Argentina, que es enseñar a escribir instructivos. Enseñar a escribir instructivos. El instructivo, como género discursivo, puede ser muy simple, muy sencillo, muy breve, y incluye ciertas reflexiones respecto del otro, de lo que el otro sabe y no sabe, y de lo que el otro necesita hacer o no hacer. Y en la actividad que puse en práctica el año pasado, además incorporé un elemento más lúdico, en comparación con lo que he visto en la Escuela de Sydney, los videos que por ejemplo que hemos puesto en YouTube subtitulados al español, que era escribir instrucciones inútiles, inspirado en Historia de Cronopios y de Famas, las instrucciones para subir la escalera, para llorar, y resultó la actividad muy bien, súper potente. Los estudiantes de tercer grado, luego de construir ese texto modélico de Cortázar, que lo adapté, por supuesto,
lo hicimos a la pizarra y lo fuimos desarmando. Luego ellos, muy entusiasmados, y además escribiendo en grupos, escribieron instrucciones inútiles, como por ejemplo me acuerdo de un grupo de 2 chicos que escribieron instrucciones para dormir, o instrucciones para comer. Me acuerdo de un grupo que la instrucción era instrucciones para comer, y la primera instrucción era tener hambre. Entonces, tenga hambre, ponían 2 chiquitos y chiquitas de tercer grado. Entonces, una actividad juguetona de ese tipo enseña un montón de cosas muy importantes que tienen que ver con un género específico, distinto a los típicos géneros que se trabajan, como la narración. Sé que en algunos casos en escuela primaria se trabaja el instructivo, entonces quizás la novedad puede ser trabajarlo desde un lado juguetón con instrucciones inútiles, en que eso les encanta a los estudiantes. Y después escribimos instrucciones útiles respecto de algo que ellos sepan hacer. Bueno, vamos a seguir, gracias por la pregunta. Sí, Y hay vamos a la un par de preguntas tercera. más, o las dejamos para una pausa. La dejamos para el final Ok, para perfecto. poder completar en el horario más o menos, pero después los que se quieran quedar, nos quedamos conversando. La tercera recomendación es ser específicos y ser relevantes. Ser específicos y ser relevantes. Digamos, no alcanza con decir sea claro, o en un instructivo que encontramos una vez en la universidad, no cometa faltas de ortografía. ¿tá? No alcanza con eso. Tenemos que ser más específicos respecto de cómo lograr ser claros o cómo lograr no cometer faltas de ortografía. Si no, son instrucciones realmente que no suman demasiado. Entonces, tenemos que pensar en ese sentido qué tipo de informaciones son útiles, qué tipo de informaciones podemos dar que les sirvan a los estudiantes. Y en ese sentido también es importante a veces, sobre todo en la educación superior, educación media, podemos consensuar con ellos cuáles son los elementos que nosotros consideramos importantes, de forma tal que los estudiantes sepan y se aseguren de cumplirlos. Les voy a dar un ejemplo para seguir con ejemplos, son todos ejemplos reales que hemos probado en diferentes programas y diferentes países. Este es un ejemplo de la carrera de tecnología médica en una universidad chilena. Una profesora tenía su programa y tenía su tarea de escritura, era una tarea muy compleja, se escribía durante todo el semestre, y era una profesora muy comprometida, es una profesora muy comprometida con los aprendizajes y con sus estudiantes, entonces hizo el esfuerzo de en el programa poner instrucciones. Y las instrucciones que estaban en el programa eran esas que ven ahí. Se las voy a leer. Elabore un documento escrito que tiene como fin exponer información objetiva de manera clara y ordenada, que debe reflejar el trabajo realizado por el grupo respecto del tema de calidad asistencial abordado. Entonces, sería un festín, Teresa Lili, con esto, porque ahí aparecen cosas como sea objetivo, sea claro, sea ordenado, refleje lo que hizo. Y el problema de esos adjetivos o de esas instrucciones es que son universales. Uno podría decir, en cualquier escrito que te pida, quiero que seas objetivo, claro, ordenado y refleje lo que pensaste, lo que hiciste. Entonces, esas instrucciones son instrucciones que no sirven, son instrucciones inútiles. Entonces, con la profesora colaboramos durante un par de años y una vez nos reunimos, dimos esta instrucción y les aseguro que en 20 minutos la transformamos en otra instrucción y básicamente yo la ayudé de esta manera. Le dije, no escribas lo que te parece que hay que escribir, sino escribí lo que realmente querés que los estudiantes hagan. No, esa fue mi única sugerencia. Entonces, la profe empezó a decirme específicamente lo que quería y lo pusimos por escrito juntos en el programa. Les voy a leer un poquito cómo quedó la instrucción. Documento escrito con defensa oral, porque además incluye una defensa oral, que tiene como finalidad analizar un problema de servicio de salud y calidad asistencial y aplicar matrices e instrumentos para proponer y evaluar una posible mejora. Y sigue. Pero me interesa ese fragmento porque lo que hizo la profe fue poner en primer lugar el propósito, lo que decía antes. Entonces, resulta que ahora ya no es un texto objetivo, sino que es algo mucho más concreto. Los chicos tenían que ir a un hospital o a una clínica, analizar, identificar y analizar algún problema, ver que, no sé, demoraban mucho en atender a los pacientes, o había problemas administrativos, y a partir de lo que habían aprendido de los instrumentos, proponer y evaluar una posible mejora.
Todo trabajo que no incluyera eso es un trabajo que no cumple con la instrucción. Entonces, este es un ejemplo del contraste entre dar instrucciones generales e irrelevantes, y aclaro, siempre valorando que la profesora intentó hacerlo de todas formas, intentó decir hay instrucciones, y dar instrucciones más específicas y que por supuesto son más relevantes para los estudiantes al momento de ponerse a escribir. Bueno, esa es nuestra tercera instrucción, parece obvia, pero no lo es tanto. Es como el checklist de lo que tenemos que hacer. Ok, ya tenemos una tarea que se vincula con el programa, ya tenemos una tarea que tiene un destinatario, un propósito, un género, y además nuestras indicaciones son específicas y son relevantes. ¿Alcanza? ¿Alcanza? No alcanza. No alcanza, porque además de todo esto, tenemos que dar oportunidades de escritura. Si no damos oportunidades de escritura, si entregamos un instructivo de 20 páginas al comienzo del curso y al final del curso recibimos la tarea, entonces no vamos a tener los procesos de aprendizaje, los resultados, los productos que estamos esperando. Entonces, para llegar desde la instrucción hasta el producto final, tenemos que modelar cómo llegar al producto que esperamos. Tenemos que dar oportunidades en función de la tarea de ir avanzando con eso. Tenemos que mostrar ejemplos de lo que esperamos. Tenemos que mostrar ejemplos además de lo que no esperamos. Entonces, en ese sentido, es importante habilitar, dependiendo de la tarea, avances parciales, retroalimentación, ir dando feedback a diferentes etapas, de forma tal de abordar el escrito o el producto en etapas tempranas, y no encontrarnos con un texto de 20 páginas que está mal desde un principio. Y en ese sentido, obviamente esto puede sonar a, bueno, no tenemos tiempo, eso es muy ambicioso. Les quiero compartir con ustedes un instrumento que llamamos pauta de cotejo y que realmente funciona muy bien. Creo que en la sala está Alejandro Roth, mi amigo y colega de biología de la Universidad de Chile, y con él estuvimos explorando de manera sistemática la potencia que tiene este instrumento. Entonces, ¿qué es una pauta de cotejo? Bueno, una pauta de cotejo es como una rúbrica, pero mucho más simple, y consiste en preguntas de sí y no. Está inspirado en las checklists o listas de chequeo que se usan, por ejemplo, en la industria para que un producto que se está elaborando pase de una etapa a otra. Entonces, cuando estoy haciendo un zapato y completé la suela, hay una checklist que se tiene que cumplir para que el zapato pase a la siguiente etapa y siga su construcción, o cuando estoy haciendo un auto o lo que sea. Entonces, la checklist tiene que ser súper pragmática, tiene que ser muy operativa, tienen que ser preguntas sencillas, fáciles de responder, y que además, a diferencia de una rúbrica, no son tan detalladas, no va a ser como una especie de evaluación final del producto, sino que tiene que ser algo rápido, algo que en 5 minutos puedo saber si estoy listo para la siguiente etapa o no. En ese sentido, les recomiendo que hagan pautas de cotejo de una página máximo para que los estudiantes puedan usar. En la parte inferior derecha de su pantalla están viendo una pauta de cotejo que yo uso en clase para enseñar qué es una pauta de cotejo, que es una pauta de cotejo para ver si estoy enamorado. Y ya que estamos, los invito y las invito a que hagan la prueba. En tiempos de convivencia forzada puede ser una pauta de cotejo muy importante. Entonces, por ejemplo, creo que no hay otro igual u otra igual y que nunca jamás sentí algo parecido. Prefiero estar con él o con ella a comer un helado de chocolate viendo una serie de Netflix. Digo y hago tonterías cuando estoy con él, pero el resto del tiempo soy una persona muy seria. Bueno, si le ponemos que sí a todo, fíjense, si le ponen que sí a todo, es que están enamorados, ¿tá? O enamoradas. Si no le ponen que sí a todo, lamento decirles que quizás sea el momento, no ahora, esperemos a estar un poco más, digamos, en otra situación de salud pública, quizás sea un momento de replantearse esos vínculos emocionales. Bueno, esto de la pauta de cotejo para ver si estoy enamorado, yo lo llevo al aula con los estudiantes y es muy chistoso,
hay mucha gente que se da cuenta de que su vida tiene que cambiar. Y luego nosotros lo convertimos esa pauta de cotejo en una pauta seria, digamos, de preguntas respecto de la tarea. ¿Por qué es importante la pauta de cotejo? Porque al poner en el aula una pauta de cotejo y dársela a los estudiantes, no sé si aclaré eso, la damos a ellos, estamos colocando parte de la responsabilidad de su parte. Y eso corresponde a una definición moderna de evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje, a diferencia de la evaluación formativa, la evaluación para el aprendizaje lo que hace es establecer una situación de corresponsabilidad respecto a la evaluación. Entonces, si yo le doy a un estudiante una pauta de cotejo simple que pueda manejar, que hasta construyó conmigo y la puede usar para ver si el trabajo que está haciendo cumple los requisitos mínimos antes de enviármelo, y es más, le aclaro, mirá, hasta que no esté todo que sí, no lo voy a recibir, porque va a ser una nota desaprobada. Esperá a ponerle a todo que sí y ahí me lo envías. Y ahí yo te puedo decir si está para un 10, para un 8, para un 7, para un 6 o qué, pero tratemos de garantizar un mínimo de calidad. Entonces, la pauta de cotejo lo que hace es colabora con la formación de escritores expertos que monitorean sus propios escritos, que toman decisiones estratégicas. Sabemos además por diferentes estudios que los estudiantes que evalúan escritos de ellos o de otros, la pauta de cotejo también sirve para coevaluación, son estudiantes que escriben mejor que los que no pueden hacerlo. Hay un estudio que se publicó hace poco con estudiantes de escuela primaria, de hecho, en donde la mitad del curso daba feedback y la otra mitad lo recibía, y luego ambos tenían que escribir el escrito, digamos, en versión final, y los escritos de más calidad eran de los estudiantes del grupo que dio feedback, y no del que lo recibió. Entonces, esto nos da evidencias empíricas sobre algo que desde la teoría sabemos, y es que la evaluación para el aprendizaje fomenta mejores aprendizajes. Y uno de los instrumentos es la pauta de cotejo. Estoy compartiendo ahí una captura de una pauta de cotejo que hicimos justamente con Alejandro, y que incluye diferentes preguntas para un curso de primer año de universidad de biología, de pedagogía en biología, por ejemplo, se pregunta lo siguiente: ¿se presentan limitaciones y proyecciones del trabajo? Esto era para elaboración de un póster científico. Entonces, al final del póster, el grupo que escribió el póster plantea las limitaciones del propio póster y al mismo tiempo indica cuáles son las proyecciones de lo que encontraron. Si no, no me lo entregues. Asegúrate que haya limitaciones, asegúrate que haya proyecciones. Y lo que hicimos con Alejandro en esta investigación financiada fue medir los pósters elaborados por la cohorte que tuvo pauta de cotejo y compararlo con la cohorte control que no tuvo pauta de cotejo. Tuvo todo igual, o bastante parecido. En educación es un poco ambicioso decir que todo fue igual, porque hay muchas variables a considerar. Y lo que encontramos, este es un artículo que esperamos publicar pronto, todavía no está full aceptado, estamos en eso, pero ya está escrito. Y lo que encontramos, lo ven en el grupo que dice Intervention, el grupo intervenido, como las dimensiones que nos interesaban y que estaban en la pauta de cotejo mejoraron. Estos son los casos en que mejoraron con significancia estadística o con casi significancia estadística, con datos interesantes. Pero además encontramos otra cosa. Después nos fijamos, no la calidad de los escritos, que es lo que vimos recién, sino las notas que habían recibido esos grupos por parte de los profesores, en una cátedra enorme con muchos profesores poniendo notas. Y lo que vimos es que, ahí ven recuadrado en azul, en los grupos control aparecen muchos más trabajos con bajas notas. Entonces, más que el contraste de notas, más que encontrar una nota media mucho más alta en los grupos que usaron pauta de cotejo, lo que encontramos es que la pauta de cotejo nos garantizó un piso, nos garantizó un piso de la calidad de los trabajos. Y eso nos hace la vida mucho mejor a todos, nos hace más felices a todos, porque los estudiantes están más contentos con lo que hacen, están menos frustrados, elaboran mejores investigaciones, aprenden más, y nosotros como profes corregimos menos. Y además, las ideas que se nos ocurren, las tareas innovadoras que se nos ocurren, sentimos que funcionan mejor. Entonces, quería compartir estos datos que esperamos publicar pronto respecto del impacto de las pautas de cotejo.
Para terminar, y con esto voy a ir cerrando, para completar esta hora de seminario, todo esto que dijimos, hay que agregarle una última indicación, que es ser pragmáticos, economizar recursos. Las tareas innovadas tienen un montón de ventajas, promueven la motivación en los estudiantes, reducen su angustia e incertidumbre. Por otro lado, como decíamos, mejora la calidad de los productos, promueve aprendizajes de todo tipo, tanto disciplinares de los contenidos o las competencias de la disciplina, o de su ámbito de inserción futuro, como en la formación de escritores y comunicadores expertos, y además reduce nuestra tarea de corrección y los malos entendidos, pero hay que tener cuidado porque esa innovación tiene que ser pertinente, y esa pertinencia tiene que ser para el tipo de curso, para el tiempo disponible, para los recursos docentes, para varios factores. Entonces, tampoco nos tenemos que poner tan ambiciosos. Y en ese sentido, les propongo una distinción muy sintética, muy abstracta, pero que los puede orientar entre tareas simples y tareas complejas, ¿no? Entonces, una tarea simple es una tarea que la elaboración demanda una semana o 2 semanas, no más que eso. Los criterios no se ejercitan en clase, pero sí dedicamos unos 15 minutos o 30 minutos a explicar la tarea, a evacuar dudas. No tenemos preentregas, no tenemos borradores, no hay presentación oral. No dedicamos una clase entera a coevaluar, a pautas de cotejo. Muchas veces estas tareas son cortitas, son individuales. La pauta de evaluación también es súper simple, no vamos a hacer una pauta de cotejo por cada tarea simple. Y por otro lado tenemos tareas complejas, en donde la elaboración lleva varias semanas, a veces el semestre completo, donde los criterios sí necesitan ejercitarse en clase, co-construirse, podemos dedicar una clase completa a anticiparnos a dudas y a la elaboración del trabajo, hay preentregas, hay presentaciones orales, también dedicamos una clase a detectar errores, a trabajar con borradores. En general estas tareas tienden a ser grupales porque tienen tanta complejidad que no la vamos a depositar en una sola persona, y la pauta de evaluación es más detallada, pero siempre tratando de no perder el carácter holístico, porque la escritura tiene dimensiones articuladas y es muy difícil separar de manera detallada y que funcione y decir por la ortografía te doy tanto, y por la puntuación te doy tanto, y por la sintaxis te doy tanto. Es muy difícil porque esas dimensiones dialogan. Entonces, después podemos hablar de esto, pero las rúbricas holísticas funcionan en ese sentido mejor. Por supuesto hay tareas intermedias, pero esto para decir, no estamos acá fomentando que todas las tareas sean súper complejas y lleven muchísimo tiempo elaborarlas. Les voy a dar un ejemplo. Esa era la idea, dar ejemplos. Este es un ejemplo de un género discursivo muy popular, pero también con mucha mala prensa. Probablemente si a un estudiante que terminó ya su escolaridad obligatoria le decimos haga un mapa conceptual, va a suspirar, va a decir, uff, porque hizo muchos mapas conceptuales en la escuela. Y acá estoy compartiendo un ejemplo real de un mapa conceptual de escuela básica, de escuela primaria, anonimizando los datos del profesor, de los estudiantes, pero esta instrucción es real, es una instrucción de escuela primaria. El profesor dice, ponemos la fecha de hoy en la carpeta de ciencias, copiamos en orden los cuadros, que son mapas conceptuales, cada cuadro tiene número de orden. Y ahí ven una toma ampliada del cuadro. ¿Qué opinan de esta tarea? ¿Qué opinan de este? Piénsenlo un poquito, no para habilitar micrófonos porque somos muchos, pero ¿qué les parece esta tarea? Bueno, este es un ejemplo de una buena tarea mal usada. Porque el mapa conceptual es una herramienta muy potente, porque involucra algunas de las cuestiones que hablamos antes, transformación de un modo semiótico escrito, lineal, a otro, que es visual, simultáneo, con líneas estructurales y de relaciones lógicas. Pero este ejemplo es un mal uso del mapa conceptual, porque acá el profesor lo que está pidiendo es uno de los males del sistema escolar, algo muy extendido, y que varios investigadores han levantado en Chile, en Argentina, en otros países, que es la tarea de copiar de la pizarra, copiar del libro. ¿Sí? En este caso, fíjense cómo el profesor está dando ya los mapas conceptuales,
y los estudiantes los tienen que copiar. Entonces hay una reproducción del mapa conceptual, y todo lo que dijimos antes respecto de el rol del estudiante activo, de transformación, de ir asumiendo gradualmente los procesos, no se está aprovechando. Y claro, muchas veces la explicación es, bueno, pero no podrían hacerlo. Sí podrían hacerlo, si la tarea es adecuada para su nivel de desarrollo, si la modelamos antes, si dimos instrucciones, etc. Y de hecho, quería compartir con ustedes cómo hizo esto una estudiante de ese curso. Ahí tienen su copia, pero en un gesto de protesta, que me saco el sombrero y me alegro, agrega, copia todo, ¿no? Copia todo perfecto, ¿no? Ahí estaba el estímulo, los seres vivos reaccionan a estímulos. Acá, ¿cómo lo copió? Agrega, esto lo puse yo. Y eso lo puso ella. Entonces, bueno, esta es la resistencia estudiantil a veces a tareas un poco aburridas. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo podría ser un mapa conceptual de manera concreta en el ámbito universitario. No como modelo perfecto, sino simplemente como ideas que ustedes pueden adaptar y ajustar. Entonces, lo primero es incluir el mapa conceptual, si piden un mapa conceptual, en su programa. Incluyamos las tareas innovadas que vamos a pedir. En este caso, este es un programa real de una universidad real, chilena, y se incluye entre las tareas un mapa conceptual que se define como de la siguiente manera: consiste en un resumen visual para responder una pregunta teórica a partir de las lecturas obligatorias. Entonces, está el género y tenemos el propósito. En este caso no hay destinatario, ¿no? Nos falta un destinatario, es una tarea simple para hacer en una semana, de esas categorías que les mostré. Pero además del programa, tenemos que dar algún tipo de instructivo, ¿no? Entonces, este es un instructivo real también que comparto con ustedes y que ustedes pueden adaptar a sus propias tareas, de 2 páginas, muy cortito, que primero explica qué es, después para qué es, incluyendo el destinatario, que en este caso es el propio estudiante que usa el mapa conceptual para estudiar, y luego los pasos para realizar la tarea, ¿no? ¿Cómo se elabora? Y ahí está el paso a paso y los criterios. Son 7 pasos. Revisar qué tema hay que representar en un mapa conceptual, listar conceptos vinculados, plantear algunas preguntas sobre el tema, proponer nodos entre conceptos, incluir citas y referencias, dibujar los borradores y elaborar la versión final. Y luego, en una segunda página, cómo se evalúa, cómo nosotros vamos a evaluarlo, y ahí lo que hacemos es explicitar los criterios de evaluación holísticos en este caso, otras preguntas que pueden surgir, por ejemplo, si es individual o grupal, damos algunos recursos de apoyo y damos un ejemplo. Los ejemplos son importantes, después podemos hablar de eso, a veces los ejemplos restringen la creatividad, entonces tenemos que tener cuidado, pero sí o sí tenemos que dar ejemplos, porque esa es una manera también de que, además de lo explícito, opere lo implícito respecto de nuestras expectativas. Entonces, para cerrar, ¿por qué mejorar las tareas? ¿Por qué innovar las tareas? Bueno, cuando nosotros proponemos tareas siguiendo estos criterios y otros también que podemos incluir, tendemos a acabar con el misterio, compartimos la responsabilidad por las tareas con los estudiantes, diversificamos la evaluación, guiamos además en las formas de comunicar y pensar de cada área disciplinar, del área a la que pertenecemos, motivamos la participación, despertamos la curiosidad, la creatividad, porque estas tareas operan como un reto también, operan como un desafío. Favorecemos el aprendizaje, damos mayores oportunidades y rutas de participación. Quizás para un estudiante un mapa conceptual es una oportunidad de poner en juego sus habilidades para representar lo que sabe de manera visual, mientras que para otro estudiante la exposición oral es una manera de hacerlo, y esta es una manera de romper con que la única manera de demostrar conocimiento sea en una situación de evaluación tradicional, que a algunos estudiantes les va bien, pero hay otros que tienen problemas con esa instancia. Entonces, por eso estamos dando mayores oportunidades y rutas de participación. Y esto, en el fondo, está promoviendo algo muy importante: las aulas universitarias y aulas del sistema escolar, las aulas actuales, no las aulas de hace 50 años. Tenemos aulas diversas, tenemos estudiantes con trayectorias diversas, que están ejerciendo su derecho a la educación. Entonces, al ofrecer tareas diversificadas, estamos promoviendo la equidad.
Y eso, como decía al principio, antes de empezar, es especialmente importante en un contexto dramático como el que estamos viviendo. Los estudiantes necesitan mayor claridad, necesitan mayor motivación para gestionar autónomamente sus procesos formativos en esta situación de distancia, en esta situación de dramatismo, de gente enferma, de gente que se muere, de gente sin trabajo, de tener menor capacidad de concentración, de no tener los instrumentos tecnológicos o las competencias para participar. Y nosotros en ese sentido necesitamos, y hay cierto grado de oportunidad, no me quiero poner a romantizar, pero hay cierta oportunidad en que obligatoriamente tenemos que diversificar las tareas. Necesariamente tenemos que innovar las maneras de participar y evaluar en este contexto de pandemia que estamos todos atravesando.